Hola chicos, ¿cómo va? Nos encontramos nuevamente. En este video les voy a hablar de la preparación física de los deportes psicomotores y cíclicos. Así que como es un tema un poco largo y quizás hasta complejo, eh, voy a hacer un poquito, este video va a ser un poquito más largo que el anterior. Igualmente en las clases de consulta y también por mensajería ahí del campus pueden consultar alguna duda que tengan y la vamos a ir tratando de salvar con los profes. Bien, arrancamos entonces. Como decía, preparación física de los deportes psicomotores y cíclicos. Tenemos esa primera parte en la que hablábamos la vez pasada, esa preparación física. Tenemos a las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas, esto ya lo vimos. Nombramos cuáles son las capacidades condicionales, cuáles son las capacidades coordinativas. También pasamos por este cuadrito sensible del desarrollo sensible de las capacidades físicas. Lo mismo, hicimos un resumen de lo que se puede entender por cada una de esas capacidades condicionales en el desarrollo sensible del crecimiento de los chicos, de los niños. Y ahora llegamos a lo que son los sistemas energéticos, a esos dos términos que se conocen como metabolismo aeróbico y metabolismo anaeróbico. Acá lo que yo voy a hablar es de, si bien en la materia anterior muchas veces voy a hacer referencia a cuestiones que hablábamos en la materia anterior, porque en esta materia se insertan algunos contenidos, o mejor dicho, eh, algunas descripciones o algunas concepciones nuevas que se van gestando de acuerdo a los nuevos estudios y las nuevas actualizaciones en cuanto a la fisiología deportiva. Tenemos que entender que la ciencia deportiva y la práctica deportiva están directamente vinculadas. Y esa ciencia deportiva estudia a la práctica deportiva y encuentra que el término intensidad eh, es creado para poder contar, poder determinar la dureza que tiene un ejercicio. Y de qué manera la percibe la persona, el deportista en cuestión que está realizando dicho ejercicio, eh, y cómo, cómo, por ejemplo, esa carga externa que posee el ejercicio impacta sobre esa persona, sobre ese deportista. Eso es lo que determinamos o denominamos o entendemos como intensidad. Ahora bien, por medio de la vía fisiológica que el ejercicio en cuestión tiene, se busca relacionar, en cuanto a esta ciencia deportiva, la contribución que tiene el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico en el suministro de energía para la realización de este ejercicio. Bien, en este último tiempo hubo nuevos estudios, de hecho, bueno, estudios recientes llegan para sumar a lo que ya se sabía, eh, o bien hasta en bibliografías podemos encontrar que hay nuevos contenidos, nuevas concepciones que llegan directamente para reemplazar concepciones anteriores o determinaciones anteriores. Y si bien yo acá no estoy con la idea, no tengo la idea de desacreditar algún término anterior, algún término conocido, porque simplemente un libro nos muestra que hay nuevos términos, sino que anexarlos, nada más. Solo esto lo voy a explicar. Quizás por ahí es un poco un lío de palabras, pero bueno, cuando nos posicionamos en este ámbito del entrenamiento y de la fisiología deportiva, tenemos que entender, y se lo hemos dicho en varias oportunidades, que día a día
tanto el entrenamiento como la fisiología deportiva y todo su entorno, se actualizan día a día con nuevos estudios, entonces tenemos que estar al tanto de esos nuevos estudios. No tenemos que dejar de creer en lo que ya sabíamos, o empezar a llamarlos sí o sí de las nuevas formas, pero sí saber a qué hacen referencia los nuevos términos, porque en algún momento los podemos llegar a encontrar en alguna bibliografía, o hasta incluso cuando hablemos con algún colega, o cuando estemos haciendo un nuevo estudio, o cursando alguna materia de alguna carrera que hagan, o lo que sea. Siempre tenemos que tratar de estar actualizados en estos nuevos términos. Pero repito, estoy lejos de desacreditar los términos anteriores, porque incluso yo los utilizo. Además, no está bueno desacreditar esos términos a los que voy a hacer referencia en instantes, porque además han tenido vigencia y tienen vigencia desde hace muchísimo tiempo, y más allá de que estos nuevos estudios llegan a querer reemplazar esos términos antiguos, acá solamente voy a anexar los nuevos para, como decía, aumentar un poco el conocimiento de todos ustedes, y bueno, esa es la idea. Entonces podemos decir que el término aeróbico se entiende o se conoce cuando se hace referencia a la ausencia de oxígeno, porque es anaeróbico. Y que lo aeróbico se entiende a lo que es la ausencia de cualquier contribución anaeróbica. Eso es lo que teníamos entendido, lo que entendemos cuando hablamos de sistema anaeróbico o de sistema aeróbico. La intensidad del ejercicio va a impactar siempre fuertemente con la contribución metabólica de la vía energética que predomine en determinado ejercicio. Por todo esto es necesario que se aclare bien el proceso que sucede al respecto. Además, hay en ocasiones algunos profesionales quizás, o a veces no profesionales, pero que están a cargo de la enseñanza o del entrenamiento de algún tipo de actividad deportiva. Como digo, algunos en ocasiones pueden tener pocos conocimientos de la fisiología, o conocimientos demasiado muy básicos de lo que es la fisiología, y por consiguiente esto que nos puede determinar, o a qué lo puede llevar a aquel profesional o a aquella persona que está a cargo de un entrenamiento, si tiene un conocimiento muy básico o erróneo de lo que es la fisiología deportiva, lo que va a conseguir es un incremento de la probabilidad o la posibilidad que erre o que falle en la planificación, o falle en el objetivo que quieren conseguir, simplemente por errar en los términos, ya sea porque erran en los términos por desconocimiento, en los términos antiguos, o no saben hacer referencia a qué está hablando el término nuevo, de acuerdo al estudio nuevo que esté en la actualidad. Entonces por eso es que vengo a hablar en esta filmina, en esta clase, sobre estos nuevos términos y entender todas estas cosas. Estos nuevos estudios que se publican por las personas que estudian, por los fisiólogos deportivos y demás, destacan que entendemos que el metabolismo anaeróbico, deberíamos entender que el metabolismo anaeróbico no es un sistema o una vía que funciona en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno existe. Es decir, que el metabolismo anaeróbico funciona sin utilizar oxígeno. No que el oxígeno no existe. El oxígeno está, solo que este sistema no lo necesita. Y por esto que hay que tener en cuenta, que hay que entender, es que tanto este metabolismo anaeróbico, que sabemos que transforma para poder conseguir energía, este metabolismo anaeróbico, ese primer sistema del que ya conocemos, que podemos hacer referencia ya sea al sistema
a la denominación que conocemos, que es sistema TPPC, o sistema de la fosfocreatina, o sistema de los fosfágenos, sabemos que transforma el adenosín trifosfato, que es la molécula de ATP, y la fosfocreatina, que bien, como decía, hasta hoy lo conocemos como sistema anaeróbico, o también vía láctica anaeróbica. Estos estudios nuevos nos vienen a decir que podemos empezar a llamar, o que en realidad ellos quieren reemplazar, pero repito, no, la idea acá no es reemplazar, sino entender a qué se hacen referencia estos nuevos contenidos, que también se podrían llamar como independiente de oxígeno o no mitocondrial, porque al no utilizar oxígeno, este proceso no se da dentro de la mitocondria de la célula, o vía de los fosfágenos. También se lo puede conocer, en otra filmina voy a hablar de eso, también se lo puede conocer como el sistema de los esfuerzos cortos e intensos, pero bueno, más adelante le voy a explicar bien eso. De manera similar a esta explicación, estos nuevos estudios hacen referencia a lo que conocíamos como el sistema glucolítico, o el sistema de la glucólisis rápida, o también lo conocíamos como vía láctica anaeróbica. Ahora lo podríamos empezar a llamar, o podemos hacer referencia a este sistema cuando escuchemos o leyamos vía de la glucólisis. Y nuevamente la misma aclaración del sistema anterior. Aunque no está directamente relacionado en esta vía del oxígeno, el oxígeno está presente, solo que no se utiliza. Y la tercera vía, que la conocemos como vía aeróbica, como sistema aeróbico, en estos nuevos estudios nos vendrían a demostrar que deberíamos llamarla como fosforilación oxidativa. Pero repito, también acá la idea es asociar, no desacreditar uno y que sea más usado el otro. Y bueno, al final les explico esto mismo, que si bien estos estudios llegan para tratar de desacreditar o reemplazar en términos anteriores, lo ideal acá de este post, de esto que yo les vengo a proponer, es tener una idea, saber asociar y relacionar el nombre de estos nuevos sistemas, de estos nuevos términos a los sistemas, y saber llevarlo a la práctica. Si un día ustedes están leyendo o escuchan a un colega que les habla sobre la vía de los fosfágenos, o la vía de los esfuerzos cortos pero intensos, o de la vía de la fosforilación oxidativa, bueno, ustedes sepan asociarlo y relacionarlo. Me está hablando de este sistema que yo lo conozco así, en fin. Creo que quedó comprendido. Si no, bueno, pues en la clase de consulta hacemos referencia a esto si tienen dudas. Y todo esto, repito, es para tratar de aumentar los conocimientos que podamos tener, y que podamos obviamente también comprender aún más lo que es la fisiología del ejercicio. Bien, ahora pasamos a hablar un poquito más de forma específica de cada sistema energético, buscando entender por qué se llaman así, o cuáles son sus características, cuáles son sus generalidades. Y entonces les digo, el primer sistema, ese que ya conocemos como sistema TPPC, sistema de los fosfágenos, también ahora llamado vía de los fosfágenos, predomina en los esfuerzos cortos y explosivos, eso ya lo sabíamos. La duración es desde, inferior a 1 segundo y hasta 6 segundos, gracias al aporte que proviene de la molécula de ATP, más otros 1 o 2 segundos que se suman, aportados por el fósforo. Por eso es que decimos que el sistema TPPC llega a durar hasta 8 o 9 segundos. Esa cantidad de segundos son, ¿por qué? Porque 6 segundos lo da, o esa energía la da el ATP, la molécula ATP, más otros 2 segundos que nos aporta el fósforo. Eso da una sumatoria de entre 8, puede ser 9 segundos más o menos. Este sistema energético
como decíamos al principio, que predominan los esfuerzos cortos y explosivos, se realizan con producciones de potencia que son 6 veces mayor aproximadamente a lo que es la potencia máxima aeróbica. Esto es para que se entienda la gran intensidad que utiliza. Por eso es que dura tan poco tiempo. Estas, las actividades que predominan en este sistema, o mejor dicho, perdón, este sistema predomina en actividades, como decíamos, que conocíamos como la vía aláctica, anaeróbica, donde ahora, como decía en la filmina anterior, también se pueden empezar a llamar como el sistema de los esfuerzos de alta intensidad, pero de corto plazo, o bien esfuerzos explosivos. Fíjense todos los nombres que se les agrega: vía de los fosfágenos, esfuerzos de alta intensidad, pero de corto plazo, sistema de los esfuerzos explosivos, sistema TPPC, sistema de la fosfocreatina. Bueno, todos estos nombres llegan para agregarse, como les digo, y para seguir entendiendo por qué, el por qué. La energía para este sistema, como decía recién, la aporta la resíntesis de ATP y a base de la reserva de la fosfocreatina. Perdón. Todo este proceso se lleva a cabo fuera de la mitocondria, ¿sí? Por eso es que no utiliza oxígeno, por eso es que se le dice que actúa en ausencia de oxígeno. Bien, ahora pasamos al segundo sistema, que bueno, lo conocemos como glucólisis rápida, como sistema glucolítico, como vía de la glucólisis, como le decía recién también. Este sistema energético va a estar predominando en esfuerzos de alta intensidad y en esfuerzos que van a durar por encima de esos 8 o 9 segundos que predominó el sistema anterior, y su duración va a ser hasta el minuto. ¿Sí? Y acá quizás a ustedes se les genera una duda, porque en la materia anterior hablábamos que el sistema glucolítico llegaba a predominar en esfuerzos hasta los 2 minutos, que es correcto. Solo que acá, al ver todos estos temas de forma un poco más específica, podemos explicar, en el caso nuestro, hacia ustedes, que hasta los 2 minutos va a estar predominando el sistema glucolítico. Pero a partir del minuto hasta los 2 minutos, ya empieza a haber una contribución por parte del sistema oxidativo. Entonces, el predominio de este sistema del glucolítico va a ser hasta el minuto. Después va a seguir predominando este sistema, hasta los 2. Un minuto más va a seguir, pero ya ese minuto de más, hasta los 2 minutos, lo va a hacer gracias a la contribución también, no solo de la glucólisis rápida, sino también de la glucólisis lenta, o sea, del sistema oxidativo. Entonces, como base es importante entender que el sistema glucolítico predomina en actividades que duran hasta 2 minutos, como base. Ahora ya, que nos estamos metiendo un poquito más, que estamos aprendiendo un poco más, que estamos hablando más del entrenamiento específico, es bueno entender que sí, eso es correcto, lo que aprendimos el año pasado es muy correcto, pero ahora, de forma más específica, nos damos cuenta y tenemos que comprender que hasta esos 2 minutos predomina, pero a partir del minuto ya empieza a haber una contribución por parte del sistema aeróbico, de la glucólisis lenta. Entonces esa es la explicación de por qué entendíamos que el sistema glucolítico predominaba hasta los 2 minutos y hoy nos enteramos que es hasta el minuto, ¿sí? En estos esfuerzos hay un aporte mucho menor de la vida de los fosfágenos y de la fosforilación oxidativa. Recién, como decía, a partir del minuto empieza a hacer una contribución, pero sigue siendo un predominio del sistema glucolítico. Estas actividades las conocíamos como el sistema láctico anaeróbico, sistema anaeróbico láctico, y ahora lo podemos llamar como esfuerzos de alta intensidad. Así que, otra vez, miren todos los nombres que tenemos: sistema glucolítico, sistema de la glucólisis rápida, vía de la glucólisis, sistema anaeróbico láctico, como sabíamos también, y ahora le podemos sumar el sistema o la vía de los esfuerzos de alta intensidad.
La energía para este sistema la aporta también la resíntesis del ATP, solo que ahora, en este sistema, esa resíntesis va a ser a base de la glucosa por medio de las enzimas glucolíticas. Este proceso también se lleva a cabo fuera de la mitocondria. Bien. Por último, el sistema que nos queda es el sistema aeróbico, o también llamado o conocido como glucólisis lenta o fosforilación oxidativa. Estos esfuerzos, bueno, como para seguir hablando de lo que decíamos en la nueva explicación del sistema anterior, predominan en los esfuerzos de una duración superior a 1 minuto, es decir, cuando la actividad supera el minuto, hasta los 2 minutos, este sistema va a estar aportando, haciendo su contribución para que termine de trabajar el sistema de la glucólisis rápida. Una vez que llegó a los 2 minutos, ya el sistema de la glucólisis rápida se cansó, ya no va a predominar más y va a continuar predominando el sistema aeróbico. La energía para el trabajo de este sistema, para el predominio del sistema de la fosforilación oxidativa, va a ser también aportada por la resíntesis de ATP, solo que en este sistema esa resíntesis va a ser a base de ¿qué? De la reserva de carbohidratos por medio de la glucólisis y de las reservas de grasa por medio de la lipólisis, ¿sí? Entonces, decíamos que el primer sistema, el sistema de la vía de los fosfágenos, la energía la aporta el ATP a base de la reserva justamente de la fosfocreatina. El sistema de la vía de la glucólisis va a funcionar gracias al aporte de energía que se da por la resíntesis de ATP a base de la glucosa que se degrada por medio de las enzimas glucolíticas, y el sistema de la fosforilación oxidativa va también a funcionar gracias a la energía aportada por la resíntesis de ATP a base de las reservas de carbohidratos por medio de la glucólisis y por medio de las reservas de grasa a través de las reservas de grasa por medio de la lipólisis, ¿sí? La lipólisis es la degradación de los lípidos, obviamente. Estos procesos son llevados a cabo, en este caso, con presencia de oxígeno, por eso es que se realizan, a diferencia de los otros dos sistemas, dentro de la mitocondria. Bien.